El 23 de agosto recordamos a Santa Rosa de Lima. Muy bueno recordar que su nombre real no era Rosa. La gente la llamaba así por su extraordinaria belleza, que destacaba en la Lima de aquel final del siglo XVI, que fue la época en que ella vivió. Ella decidió consagrarse a Dios siguiendo el ejemplo, y podríamos decir, el estilo de vida de Santa Catalina de Siena. Es decir, tomó un camino de estrechísima penitencia, de soledad, pero no en un monasterio, sino en su propia casa. Y le pido a Dios que me ilumine y que yo pueda hablar correctamente, porque quiero referirme a lo que es una vida mística. Quiero referirme a Santa Rosa de Lima como una persona mística. La palabra mística puede sonar muy distante para muchas personas. ¿Qué es un místico? ¿Qué es una persona mística? Viene de misterio. Y creo que la mejor manera de entender la palabra misterio es relacionarla con su origen, que está en la lengua griega. Es bien interesante ver que mysterion en griego fue traducido por sacramentum en latín. Una vida mística es una vida que acoge el misterio de Dios, que vive el misterio de Dios y que irradia el misterio de Dios. Esa es una vida mística. Acoge, vive, irradia el misterio de Dios. Y esa fue Rosa de Lima. ¿Qué significa acoger el misterio de Dios? Significa que no trivializamos el amor que Dios nos ha tenido, no lo trivializamos. Significa que nosotros entendemos que ese amor inmenso que Dios nos ha tenido es un amor también con un gran misterio. Esto se ha expresado de muchas maneras, precisamente en los escritos inspirados de poetas y de santos. Tal vez recuerdes, hay una poesía muy famosa, entiendo que es de Lope de Vega, que empieza con estas palabras: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Señor mío, Dios mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Ese es el misterio de Dios. ¿Por qué te abajas tanto? ¿Por qué nos amas tanto? ¿Por qué tienes tanta paciencia? ¿Por qué nos buscas como si nos necesitaras? Siendo así que somos nosotros los que te necesitamos a ti. Ese es el misterio de Dios. Misterio que se muestra en cada una de las páginas de la Escritura, pero que muy especialmente se muestra en Cristo. Y el lugar donde ese misterio se vuelve más denso es aquí, en la cruz del Señor. Un Dios crucificado. Acuérdate de aquellas palabras que tiene San Pablo en una de sus cartas a los Corintios: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, no lo hizo pecador, lo hizo pecado. Algo así como volverlo basura, para rescatarnos a nosotros. O ¿qué tal esta otra manera como lo expresa Santa Teresa de Jesús? Para salvar al esclavo entregaste al Hijo. Es decir, hay un misterio de humillación, hay un misterio de pureza, un misterio de verdad, pero sobre todo hay un misterio de amor en Dios. Y el místico o la mística, como en el caso de Rosa de Lima, es la persona fascinada por ese misterio. En el caso de ella, era sobre todo la cruz. El Dios crucificado, ahí veía ella todo el misterio. Y por eso, aquí viene el segundo punto, vivir el misterio. Ella no se quedaba solo maravillada, diríamos así, intelectualmente. Oh, qué cosa tan interesante, esto da mucho que pensar. No, ella no se quedaba en esto da mucho que pensar, sino esto da mucho que vivir. Aquí hay mucho para vivir.
Y entonces ella, con todo el ardor de su juventud, de hecho murió de 31 años de edad apenas, con todo el ardor de su juventud, como una muchacha absolutamente enamorada, se lanza tras las huellas del crucificado, viviendo en penitencia, viviendo en oración, practicando de tal manera ese ascetismo y esa penitencia que vale la pena advertir aquí, solamente para las personas que tienen tal llamado y que son adecuadamente acompañadas, dirigidas espiritualmente, podrá valer algo así. El hecho es que su forma de penitencia es impresionante. Entonces ella vive el misterio y lo vive en la adoración y lo vive en el servicio a los hermanos y lo vive en tres cualidades que ella admiró muchísimo, que son la humildad, la obediencia, la abnegación. Es decir, lo que ella veía principalmente en la cruz de Cristo era eso, el Dios humilde, el Dios obediente, el Hijo de Dios, obediente a Dios Padre, y el Dios abnegado, ese Cristo que no hizo alarde de su condición divina, al contrario, se anonadó. Eso le fascinaba a ella. Entonces ella vive el misterio y luego lo irradia. Y lo irradia con sus palabras, lo irradia con su ejemplo, lo irradia con su conversación. Ya sabes lo que nos dijo Cristo, de lo que abunda el corazón habla la boca. Entonces ella, como tenía este corazón de sobreabundante amor, pues eso irradiaba. Eso era lo que ella irradiaba. ¿Y dónde lo irradiaba? En la conversación. Cuentan los biógrafos que cuando ella empezaba a hablar de Cristo, como niña enamorada, le cambiaba el tono de la voz, le cambiaba el brillo de sus ojos, irradiaba el misterio de Dios. Una mujer mística. En los albores de la historia de la fe cristiana en nuestras tierras, Dios en su misericordia nos regaló una santa de estas cualidades. Impresionante Rosa de Lima, impresionante que ella interceda por nosotros y que muchos de nosotros, tras las huellas de Rosa, sigamos el camino de los verdaderamente enamorados. Amén.